A nivel Rosario más cerca. Y ya lo dijimos previo a esta pausa, Adriano Espaillat es un dominicano que ha llegado bien lejos. Y esto tiene, ¿verdad?, varias connotaciones. Y hoy, en su segundo o en su primer país, no sé un poco el orden que él le tenga, pero hay una cita muy importante que impacta inclusive a República Dominicana y, ¿por qué no?, todas las naciones del mundo están atentos a lo que ocurre en los Estados Unidos de América en estas elecciones que se pronostican como bastante tensas, bastante cerradas, entre Joe Biden, demócrata, ex vicepresidente de los Estados Unidos, y Donald Trump, republicano y actual presidente de esa nación. Así que recibimos a Adriano Espaillat, representante en el Congreso Federal de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, que es nuestro invitado. Buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme al programa y un saludo a todos los oyentes. Bueno, cuéntenos a esta hora de la tarde, de la noche, en algunos lugares, ¿qué podemos decir de cómo ha sido este proceso que empezó ya hace varias semanas, inclusive ya con el voto por correo? Lo primero es que ya más de 100 millones de americanos habían ejercido el derecho al voto en la nación de manera temprana o a través del voto por correo. Ya habían votado más de 100 millones de americanos a través del país. Y también, naturalmente, hoy también millones de americanos acudieron a las urnas ya como el último día de votación y el día formal de la elección general. De manera que nosotros esperamos una participación sin precedentes, realmente enorme, y esperamos aquí en Nueva York y a través del país, mi partido, el Partido Demócrata, esperamos un triunfo de Joe Biden y Kamala Harris. Saludos, don Adriano, Dari Terrero, por esta vía. Hay algunas informaciones de que existe la posibilidad de que se generen disturbios, partiendo de que prácticamente inminente el triunfo de Joe Biden. ¿Cuál es la realidad ya usted estando en el terreno, viendo cuáles son los ánimos? No lo veo así, realmente vi un aire de tranquilidad y todo marcha normal aquí en Nueva York, al igual que también en otras ciudades. Yo hablé con Filadelfia, en el estado de Pensilvania y también con la Florida, y me han dicho que todo marcha con normalidad y que las medidas tomadas por algunas de las tiendas grandes de la ciudad de Nueva York realmente fueron como precaución para algo que yo no creo que se dará. Creo que va a prevalecer la democracia, la buena conducta que ha caracterizado al votante americano por décadas y décadas, y yo no veo por qué razón debe de cambiar ahora. Señor Adriano, ¿cuál ha sido la participación, o podemos, mejor dicho, medir la participación de los dominicanos jurados como ciudadanos norteamericanos en estas elecciones? Inmensa, inmensa. Ha sido una participación de nuevo sin precedente, una participación de altos números, donde personas que incluso por años no acudían a votar, ahora han acudido a votar por la naturaleza de esta elección y la encrucijada histórica que presenta frente al votante y al pueblo americano. Señor Espaillat, ¿qué está en juego en este proceso? ¿Vamos o van ustedes a escoger al presidente de los Estados Unidos, pero qué otras posiciones deben contar con el aval popular? También hay elecciones para congresistas. Mi nombre también está en la boleta por dos partidos, incluso por el Partido Demócrata y el Partido de Familias Trabajadoras. Pero también algunos estados tienen elecciones de senadores federales, que son muy importantes también, 2 senadores por cada estado, y hay muchos estados que tienen, no todos, pero muchos que tienen elecciones para los senadores. Pero todos los congresistas, los miembros de la Cámara de Representantes, tienen elecciones hoy a través del país. Precisamente
Ya Dari le hará una pregunta, pero me adelanto, porque usted habló de que su nombre está en 2 boletas, la del demócrata, archifamoso y popular partido, y la del Partido de la Familia Trabajadora. Háblenos un poco de eso y le hago... De esa dinámica, ¿cómo se da eso? Exacto, porque se cree que en Estados Unidos solo hay 2 partidos. O que No, sí, hay más de 2 partidos, y los partidos que califican para estar en la boleta, naturalmente, también tienen sus candidatos. Está, por ejemplo, el Partido Conservador en Nueva York, está el Partido Conservador, el Partido Republicano, el Partido Demócrata, el Partido de Trabajadores, de Familias Trabajadoras. Esos son los principales partidos. Partido Verde, creo, también. Calificado también el Partido Verde, sí, pero no llevan candidato para el Congreso. Solamente 4 partidos llevan candidatos para el Congreso, que son el Partido Republicano, el Partido Demócrata, el Partido Conservador y el Partido de la Familia Trabajadora. ¿Quiere decir, señor Espaillat, que además de Biden y de Trump hay otros candidatos a la presidencia? En algunos estados sí, pero no en el estado de Nueva York. En algunos estados hay otros candidatos minoritarios para la presidencia por otros partidos, pero no en el estado de Nueva York, ya que cada candidato tiene su propio proceso interno del estado para calificar su nombre en la boleta. Señor Adriano, entonces ahí es que podemos mencionar el esposo de la famosa artista Kim Kardashian, que estaba postulándose para un estado. Kanye West se estaba postulando para un estado, no sé si en algún estado calificó, definitivamente no en Nueva York, y me parece que no tuvo la posibilidad de calificar en otros estados. Okay. Don Adriano, ¿qué representa ya para los dominicanos, para los latinos, el cambio en términos de que sea Joe Biden, según como indican los pronósticos del presidente? Específicamente, ¿qué tanto impacta esto a la comunidad dominicana y en cuáles órdenes? Bueno, impacta bastante. Primero, porque el vicepresidente Joe Biden se ha comprometido con presentar un plan de reforma migratoria en los primeros 100 días de su gobierno, si es electo. También nosotros hemos sufrido bastante la pandemia del COVID-19 y los recursos necesarios no han llegado al país. Por tal razón, se han dado ya cerca de 250,000 muertos. Y nuestra comunidad, una comunidad que padece de condiciones persistentes como la diabetes, la alta presión, entre otras cosas, también es muy vulnerable contra el virus. Y por tal razón necesitamos la ayuda máxima del gobierno. En el caso de la administración de Trump, se han pasado todo el tiempo desestimando la importancia, o mejor la severidad de la pandemia, y también minimizando el impacto de la pandemia en nuestras comunidades. Y esperamos que una nueva administración realmente pueda canalizar los recursos necesarios y también las políticas públicas importantes para combatir esta pandemia que todavía está vigente. Señor Adriano, quiere decir que los votos hechos en el día de hoy contra Donald Trump tienen una carga muy emotiva por el tema de la pandemia, ¿verdad? Bueno, la pandemia realmente ha tenido un impacto. No creo que ningún país podría ignorar 250,000 muertos, más de 10 millones de personas desempleadas, millones de negocios cerrados, sin tener una vacuna, y todavía con un gobierno que hasta hace poco el mismo presidente rehusaba utilizar una mascarilla hasta que fue afectado él personalmente por el virus. De manera que esto han sido decisiones letales y mortales para nuestra comunidad, la que ha tomado el presidente. Y por tal razón yo creo que nuestra nación, los envejecientes, la juventud que se ha destacado en el voto temprano, en el voto de hoy, yo creo que ha decidido por un cambio. Mariano, ¿qué otros dominicanos, además de ya la trayectoria que usted tiene, qué otros dominicanos están hoy participando en las elecciones de Estados Unidos? Bueno, a nivel local también
hay elecciones de las legislaturas estatales. La asambleísta Carmen de las Rosas. Carmen de la Rosa. Como demócrata. Hay otros asambleístas, Carinés Reyes, Víctor Pichardo, que son también dominicanos aquí en la ciudad de Nueva York. Carmen va, don Adriano, Carmen va por su segundo periodo. ¿Perdón? Carmen va por su tercer periodo o por el segundo. Carmen va por su tercer periodo, eso es correcto. Tercer periodo. Señor Espaillat, no es noticia, ya se sabe que el conteo formal podría durar semanas, inclusive. Eso en términos, si sumamos, ¿verdad?, todos los estados que conforman Estados Unidos. Ahora, en el caso de Nueva York, ¿cuál es la previsión? ¿Se durarán horas, días o se parecerá mucho a lo ocurrido en el pasado proceso electoral? Durará más tiempo por razón de que votaron más de 1 millón de personas por el voto por correo y por el voto temprano. Pero Nueva York es un estado que es tradicionalmente y sólidamente demócrata. Por tal razón, nosotros podríamos decir que esta noche sabemos que en el estado de Nueva York gana el vicepresidente Joe Biden. Pero hay otro estado donde la contienda es más competitiva, donde se tendría que esperar días y no semanas. El estado de la Florida por lo menos cierra hoy. Hoy vamos a saber cuáles fueron los resultados del estado de la Florida. Pero un estado importante como el de Pensilvania puede tomar semanas, días o semanas para tener los resultados finales. Y no hay un tope, ¿verdad?, para decir, bueno, mira, a tal fecha ya tenemos que saber quién va a ser el presidente, porque sería entonces... No, cada voto tiene que es válido, que llegue al tiempo adecuado, estipulado por la ley, tiene que ser contado. Y el conteo en Estados Unidos es muy manual, es muy humano, por decirle así. Diferentes estados tienen diferentes modalidades de voto y de procesos electorales. Aquí, por ejemplo, se hace a través de un escáner, pero hay otros estados que tienen procesos más avanzados tecnológicamente o menos. O sea que cada estado rige la ley electoral de ese mismo estado y por tal razón también eso implica que tiene sus propias reglas electorales para estas elecciones. Don Adriano, ciertamente que la prioridad en el día de hoy son las elecciones de Estados Unidos, pero es imposible conversar con usted sin preguntarle cuál es su óptica, cómo usted valora el gobierno del presidente Luis Abinader, partiendo de que usted fue un ente activo en esa procura, en esa búsqueda de garantizar el voto del dominicano en el exterior, fue un actor de primera línea, y preguntarle si valió la pena la lucha. Bueno, yo creo que cada vez que uno garantiza la máxima expresión de un ciudadano, que es a través del voto, yo creo que es algo positivo. Y yo soy un creyente en otorgarle por lo menos 100 días de gracia a cualquier gobernante nuevo, porque creo que, como es el caso del gobierno de Luis Abinader, quien ya yo creo que ha hecho algunas cosas buenas, necesita armar la infraestructura de su gobierno, y por razón de que las elecciones tuvieron que moverse, tuvo muy poco tiempo incluso para prepararse y armar el gobierno. Yo creo que es prudente darle los 100 días. ¿Usted ha tenido comunicación con el presidente, don Adriano? Sí, he tenido comunicación con él. Señor Adriano, y un poco recordándonoslo, porque hemos hablado de esto en este programa y en otros, pero para los dominicanos por momentos nos es cuesta arriba creer que el que gana el voto popular, que el que la gente aclama, no necesariamente sea el presidente en Estados Unidos. Si nos puede resumir en qué consiste su proceso de votación y sobre todo por qué es así. Es así porque los fundadores de la nación consideraron que proteger a los chiquitos frente a los grandes también era importante. Por tal razón, por ejemplo, también incluyeron 2 senadores para cada estado. Por ejemplo, California, que es el estado más grande, tiene 2 senadores, y Vermont, que es el más chiquito, también cuenta con 2 senadores.
el colegio electoral también fue establecido para proteger a los chiquitos en contra de lo que se llamaba en ese tiempo la tiranía de la mayoría, que era un concepto de los fundadores del país de asegurar de que cada persona pudiera ser contada y que cada persona fuera protegida del poderoso y del más fuerte. Y por tal razón se estableció el concepto del colegio electoral para así también darle participación a estados como Iowa, que es un estado que, aunque muy pequeño, en el proceso electoral juega una pieza importantísima. ¿Qué posibilidades, don Adriano, existe de que se repita lo que pasó en las elecciones pasadas, donde Hillary Clinton ganó el voto popular, pero no ganó el otro esquema de votación y por lo tanto Donald Trump se alzó con la presea del triunfo? Bueno, siempre existe una posibilidad, pero yo creo que en esta contienda las condiciones son diferentes y también las tendencias son diferentes. Y en mi opinión, el ganador de esta contienda será Joe Biden. Con el voto del colegio electoral, al igual que la mayoría del voto popular. ¿Y qué usted piensa que puede variar? ¿En qué nos podría beneficiar a República Dominicana, país, que un demócrata vuelva a la Casa Blanca? Porque el Partido Demócrata es un partido de techo amplio que responde y respeta la diversidad y la participación de todos los sectores. Y en este caso, por ejemplo, hay una comunidad de más de 2 millones de dominicanos, la cual ha participado en este proceso electoral y es parte de la diversidad de este país y será tomado en cuenta no solo en términos de prácticas y de políticas públicas del gobierno, sino también en torno a los nombramientos que puedan darse dentro de la misma administración del vicepresidente Joe Biden. ¿Qué piensa usted que el ex embajador Wally Brewster dice que si gana Joe Biden, él posiblemente vuelva a República Dominicana? Bueno, yo no puedo especular en torno a los nombramientos, porque naturalmente primero tenemos que ganar las elecciones. Sería un poco imprudente tratar de arreglar la casa antes de tener la llave. Y en Estados Unidos, usted en calidad de congresista no puede ocupar otra posición estatal. No. A mí se me presentó ideas de que fuera a lo mejor parte de la administración de un posible ganador Joe Biden, pero yo la descarté. Yo creo que mi lugar queda y está todavía en el Congreso de los Estados Unidos. En este momento, señor Espaillat, usted está en el estado de Nueva York en este momento. Sí, es correcto. ¿Y cuál es el ánimo? Intente un poco despojarse de su ropa de demócrata, difícil, pero inténtelo por favor y díganos un poco cómo está el ánimo, cómo está el ambiente, ¿hay temor? ¿Hubo voto masivo? Celebración. No hay temor, todo marcha muy normal. Yo estuve en Harlem esta mañana, acabo de llegar del Bronx y ahora estoy en el Alto Manhattan y he visitado docenas de centros de votación y lo he notado con toda la normalidad que caracteriza a las elecciones todos los años. Me he visto con diferencia de que hay más personas votando, pero todo ha marchado muy bien. ¿No hay delegaciones dominicanas que hayan ido a observar el proceso? Sí, aquí estuvieron 3 representantes, 3 diputados de la República Dominicana que vinieron a visitar aquí a los Estados Unidos y observar las elecciones y se pasaron la gran mayoría del día conmigo visitando las urnas y realmente estudiando el proceso, el cual lo encontraron muy interesante. ¿Se dio en el estado de Nueva York alguna llamada llamando a los republicanos a no presentarse a sus urnas como supuestamente se dio en Michigan? No, aquí todo marchó con normalidad y yo tampoco he visto ninguna abnormalidad dramática a través de los Estados Unidos. Siempre en las elecciones se dan una u otras cosas, pero yo no he visto ninguna normalidad en el día de hoy. O sea, que ese fantasma del fraude que en su momento mencionó Trump
era un poco de fuegos artificiales, no tenían una base real. Yo lo veo así. Yo creo que todos los votos deben de ser contados, incluyendo los votos tempranos, los votos por correo, como siempre se han contado los votos, por ejemplo, de los militares o de las personas que viven fuera de los Estados Unidos, ciudadanos norteamericanos, que también tienen el derecho a votar en las elecciones presidenciales y acuden de manera regular y tranquila a las embajadas, a los consulados de diferentes países a votar por su presidente. Yo no veo nada irregular sobre eso. Me parece que fue un poco de drama. La ultiminga. Usted acaba de mencionar el voto de los militares. En República Dominicana no tenemos votos de policías y militares. Partiendo de las experiencias que ya usted ha tenido en los Estados Unidos y la de República Dominicana, ¿cuáles implementaciones en términos electorales de los procesos electorales debemos los dominicanos ir pensando, comparando con los Estados Unidos? Implementaciones que pudieran aportar al elemento democrático en la República Dominicana. Yo creo que cada país es diferente, hay diferentes condiciones, diferente historia, y eso se debe tomar en cuenta cuando se adopte alguna práctica que a lo mejor no existe en ese país. Yo no veo nada incorrecto con extenderle el derecho al voto a los policías o los militares. Ha funcionado aquí y funciona también en otras partes del mundo. De manera que yo lo considero como algo que podría fortalecer la democracia. Bueno, muchísimas gracias. Saludos, don Adriano. Gracias a ustedes, Terrero, gracias a ti, Anibelka, gracias a todos ustedes. Un placer para nosotros que haya tomado estos minutos para compartir el parecer respecto a las elecciones en Estados Unidos que están casi finalizando. Adriano Espaillat es representante por el Partido Demócrata, es estadounidense de origen dominicano. Anibelka Rosario, más cerca.